cuando te enfrentas a la verdad, todo lo que sabes, tus opiniones, tus conclusiones, tus escrituras, todo cae rodando. Una de las cosas que hizo Bodhidharma en su proceso es que decidió dar la espalda a todas las personas que venían a verle. No quería mirarles a la cara, mucho menos a los ojos. Y mucha gente que le venía a buscar le preguntaba: ¿por qué te comportas de ese modo? Hemos venido a hacerte preguntas, a estar contigo. Y tú te das la vuelta mirando hacia la pared. ¿Por qué no nos miras? Estaba loco. Bodhidharma siempre respondía: es preferible que nos encontremos de esta manera. La gente insistía: ¿pero esto tiene algún significado? Claro, dijo Bodhidharma. Si os miro cuando estoy hablando, siento como que si estuviera dándome cabezazos en contra de un muro. Por eso prefiero hablar mirando a la pared. Porque tengo la certeza que la pared no me escucha. Además, la pared no puede convencerme de que me está escuchando. No me escucha. No puede haber ningún malentendido. Pero con vosotros es muy diferente. Es muy difícil mirar a alguien cuando estás hablando. Porque es como una pared igual de dura. Pero la diferencia es que es muy peligrosa además. Se te puede caer encima. Porque tú te dedicas a malinterpretar todo lo que digo. Cuando vengas a verme, y quien venga a verme, no podrá verme la cara. Y cuando alguien se presente ante mí porque quiera verme de verdad, entonces le hablaré a la cara. Bodhidharma sostuvo esa decisión durante 9 años, sin mirar a nadie. Debía haber tenido una gran determinación el hombre, ¿no? Porque no es fácil darle la espalda a la gente. Al contrario, es muy difícil. A veces por la lástima, la compasión, te gustaría mirarles, decirles algo, ayudarles. Ahí es donde empieza todo el problema, porque cuando hablas a un otro, te das cuenta de que no están escuchando absolutamente nada. Se están escuchando a sí mismos. Porque nadie quiere venir a escuchar algo que nunca antes en su vida haya escuchado. La gente viene a escuchar siempre lo conocido. Bodhidharma explicaba esto de una y otra manera. Se pasó 9 años frente a la pared. Cuando él viajó a China, desde la India, un día apareció un hombre que le dijo: sé que no miras a la gente a la cara, pero en este caso, o te das la vuelta para mirarme, o en este mismo momento me cortaré la cabeza. En ese momento Bodhidharma se dio la vuelta, después de 9 años. Le miró. Ah, eres tú ese hombre. Cuando alguien está dispuesto a cortarse la cabeza, es porque ya está listo para escuchar. De hecho, cuando te enfrentas a la verdad,
cabeza, tu ego, tu pasado, tus creencias, todo lo que sabes, tus opiniones, tus conclusiones, tus escrituras, todo cae rodando. No queda nada. Bodhidharma le dijo, parece ser que ha llegado ese hombre, que está dispuesto a cortarte la cabeza. Tendré que hablar contigo. Porque este tipo de personas han desaparecido. Porque nadie quiere escuchar a un ser vivo. Era consciente que el lenguaje no podía llevar a nadie a ese espacio infinito, eterno. La trascendencia es la más elevada y sofisticada de todas las locuras, porque significa vivir sin la necesidad de ser. Llegar a ser es la locura que nos trastorna. Dejar de ser es la locura que nos libera.